Muy buenas tardes, estimado público teleparticipante. La unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les da una cordial bienvenida. El día de hoy nos dirigimos a la comunidad en general para hacerle llegar un tema de información y educación muy importante y de interés general. La licenciada Lely Morales Quispe, especialista en salud pública que labora en el servicio de neumología de nuestra institución, nos dará a conocer el siguiente tema: prestación de servicios descentralizados de atención de la tuberculosis. Queda con usted la licenciada Morales. Puede empezar, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes que el día de hoy me van a escuchar mi ponencia. Yo gustosa de poder brindar la información que tengo y compartirlas con la comunidad para que puedan saber los temas de salud que son muy importantes en nuestras vidas. Bueno, el día de hoy, como mencionó la licenciada, voy a exponer prestaciones de servicios descentralizados de atención a pacientes con tuberculosis, pero me voy a enfocar en el área de pediatría, que es la especialidad que manejamos en la institución que laboro. Bueno, voy a ir primero para poder tener en cuenta las características del sistema de salud en el país. Bueno, son muchas que tenemos, muchas discordancias que tenemos en la actualidad en nuestro sistema de salud. Voy a hacer una pincelada de una de ellas. Bueno, los sistemas de salud en América Latina han estado caracterizados por la ausencia de la planificación y la armonización de respuestas a ciertos grupos específicos de la población. Por otro lado, también esto origina que los sistemas relativamente sean poco articulados y muy heterogéneos. Y la centralización que existía en el país no respetaba las diferencias territoriales, impidiendo que los programas de salud se puedan desarrollar de forma efectiva ante las demandas locales. Eso sucedía antes del 2002. Luego en el 2002 se genera el descentralismo y también en el sector salud, y ciertas cosas mejoran, ¿no?, en nuestro país. Claro que muchos de nosotros nos preguntamos, pero aún existen muchas brechas o muchas cosas que no se solucionan. Sí, es cierto, porque lamentablemente el descentralismo en nuestro país es a pasos de tortuga, lamentablemente. Y es por eso que las poblaciones vulnerables son son las más afectadas. Entonces, la descentralización implica la transferencia del poder político, económico, administrativo, desde el gobierno central hacia los gobiernos locales, con la finalidad de fortalecer el desarrollo local, sostenido y autónomo. También tenemos que los procesos de descentralización en el sector de salud son altamente dependientes de los recursos generados por el nivel central. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y las economías locales. Por lo tanto, cuando se analiza la descentralización del sector salud, adquieren gran importancia el volumen de las transferencias a niveles regionales o locales y el grado de autonomía de estos últimos, de estos gobiernos, sobre el uso de los recursos transferidos y el desarrollo de élites locales, ¿no? Es por eso que los gobiernos regionales, los hospitales reciben recursos, pero es ahí la parte administrativa donde tiene que saber distribuir estos recursos que se recibe del gobierno central. En este caso, las instituciones los recibimos del MEF. Bueno, otro punto es la problemática que se tiene en lo que es el impacto de la tuberculosis en esta población pediátrica, ¿no? Aproximadamente 1 de cada 6 personas con TB al año es una niña, un niño o un adolescente. O sea, la estadística está dada. Y lamentablemente, como siempre digo, detrás de un niño con tuberculosis hay un adulto que ha estado en contacto, ¿no? Entonces,
Si multiplicamos todos los adultos que tenemos con tuberculosis en casa, ¿cuántos niños expuestos hay actualmente? Y a ellos no se le hace muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces no se le hace un seguimiento o un estudio de contactos en un año. Siempre el barrido, casi siempre el barrido que hace el centro de salud es en instante la entrevista de enfermería, la visita domiciliar, el estudio de contactos que se hace cuando ese adulto es diagnosticado. Pero luego no hay un continuo seguimiento, ¿no? Y esa es una falencia que se tiene. Entonces, otro es una proporción significativa no recibe el adecuado tratamiento para la tuberculosis, por muchos motivos. Uno de ellos puede ser que no se diagnostica, porque de repente no se hizo el estudio de contactos. El otro es porque se diagnostica, pero no inician tratamiento. Y ahí va el tema de que muchas veces no tienen CIS, no saben cómo se adquiere el CIS, si me voy al centro de salud, si me voy a la municipalidad, y ahí es el tema de la propaganda que tiene el Estado con los medios de comunicación. Esto es un tema importante para que la población sepa qué es el CIS, qué cobertura es el CIS, cómo puedo adquirir el CIS, a dónde tengo que ir a acercarme para poder registrarme y poder tener CIS. Y no cuando yo tengo una enfermedad, recién tengo que hacer unos trámites burocráticos para poder obtener. Cuando ya estoy con todos los síntomas, con toda la dolencia, con todo el malestar general. Entonces, hay una falencia del gobierno. Por otro lado, también son tratados de manera inapropiada, porque no hay de repente el personal de salud formado para este tipo de patología, ¿no? Para este tipo de enfermedad. Por otro lado, también la descentralización de los servicios de diagnóstico. Se puede ver que es una problemática, pero que también se ha ido manejando, ¿no? O sea, en las estrategias de los diferentes hospitales y por la norma técnica se ha ido manejando este descentralismo, ¿no? Por ejemplo, ahora han abierto, creo que en Hipólito, en Cayetano, han abierto unidades pediátricas para tuberculosis, ¿no? Y eso es parte de la descentralización en salud, ¿no? Porque nosotros, el Hospital del Niño es una UNED, es un centro de referencia, nosotros somos derivadores, pero también enfocamos a una sola línea. Entonces, lo que se busca la descentralización es que otros institutos, otras instituciones también tengan una unidad pediátrica para tuberculosis, ¿no? Pero hay puntos por mejorar en esta descentralización para el diagnóstico, ¿no? Uno que es la captación continua, ¿no? La capacitación continua, perdón. La capacitación es continua es porque hay que generar un sistema formativo en el personal de salud que va a elaborar en la estrategia sanitaria de tuberculosis, ¿no? Porque al formar a este personal, ya le das elementos para que ese personal pueda discriminar cuando un paciente tiene tuberculosis o no. Y eso es muy rico en la comunidad, ¿no? Porque yo siempre digo que los centros de salud son las puertas de entrada para poder hacer el diagnóstico. Porque acá, por ejemplo, en la institución, coordino con los centros de salud, pero ¿quiénes fueron los primeros que captaron? ¿Nosotros, como instituto? No, no siempre, pocas veces, fueron los centros de salud. Entonces, el centro de salud es la puerta de entrada para hacer el primer contacto con el paciente, ¿no? O para descubrir que ese paciente probablemente tenga tuberculosis. Y es por eso es que la capacitación no solamente debe ser leyendo la norma técnica, porque la norma técnica sí, te da los conocimientos, te da el sustento, ¿no? Pero hay otras cosas más que se tienen que saber en tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente está haciendo un DRES, ¿no?
cuando un paciente está haciendo una rafa hepática, un paciente que no es TS pulmonar, sino es una meninge o una enteroperitoneal. Entonces, esas cositas de discriminar lo aprendemos en la formación continua, ¿no? También, por otro lado, también en los centros de salud ahí existe una problemática, ¿no? Como no solamente existe un solo programa, sino también existe ESNI, CRED, ¿no? Entonces, ahí hay brechas que poder coberturar. Entonces, mueven al personal de enfermería o al médico para hacer las campañas de salud y se queda el personal técnico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el personal técnico siempre es la fortaleza, ¿no? Pero quien tiene el sustento científico es enfermería. Y la que siempre maneja la estrategia es una enfermera. Entonces, y ahí, pues como que dejamos vacíos, ¿no? Vacíos que pueden afectar este primer contacto con la población. También los médicos especialistas, ¿no? O sea, médicos que sean especialistas, neumólogos pediatras, ¿no? Y estos neumólogos pediatras que nos pueda poder hacer estos tipos de diagnósticos que sean extrapulmonares. Centros de salud accesibles. El centro de salud tiene que ser accesible a la comunidad. Por eso yo siempre digo que en los centros de salud trabajan mucho con los actores sociales de la comunidad, ¿no? ¿Y por qué es importante? Ejemplo, ¿no? Hay un actor social que es la presidenta del comedor. Y ve a un niño o una familia que siempre recoge su comida y ese niño lo veo un tosedor bajo de peso. Te avisa, señorita, si tú tienes el contacto. Ese niño ya hace un mes lo veo que baja de peso, siempre tose, el papá también tose, intervención a esa casa. Entonces, esas cosas que pueden ser pequeñas son importantes en el caso de la tuberculosis. Por otro lado, también construir y mantener competencias clínicas también, ¿no? Hacer una descentralización con las clínicas particulares, ¿no? Para que también puedan ser centros de referencia. Otro punto también es que se tiene que crear más centros para el diagnóstico de tuberculosis en niños y adolescentes, ¿no? O sea, muchas veces los centros de salud, los centros maternos, que son los donde existen laboratorios, donde se procesan becas, no tienen el material suficiente o el ambiente idóneo para poder procesar este tipo de muestras. Y a veces muchos tecnólogos se ven tentados y se llegan a enfermar con tuberculosis porque no existe el ambiente adecuado. Entonces, esas cosas son puntos por mejorar para poder brindar una mejor atención y para que el personal no se encuentre expuesto. Y como lo digo, la funcionabilidad del laboratorio. Por otro lado, también la descentralización del tratamiento. La descentralización del tratamiento a nivel comunitario, a nivel hospitalario. A nivel comunitario, las mejoras en el resultado del tratamiento, el inicio temprano del tratamiento y el seguimiento a la adherencia del tratamiento, ¿no? Esta es la labor importante. Nosotros siempre decimos, nosotros como institución derivadora, siempre decimos, es nuestro paciente también, porque nosotros hemos recibido a ese paciente, le hemos diagnosticado al paciente, ahora lo derivamos, pero también es el paciente de la enfermera del centro de salud. Y quien monitorea, quien mira la adherencia, quien observa, porque el tratamiento es supervisado, observa que de repente está haciendo una rafa, observa que no está haciendo una tolerancia, es la enfermera del centro de salud. Entonces, la mejora de tratamiento, la adherencia, la continuidad, es la labor del centro de salud.
que ellos nos manifiesten a nosotros si hay un problema, nosotros lo resolvemos como instituto, porque tenemos esa capacidad resolutiva. Pero la información primaria, la principal información, la tiene el centro de salud. A nivel hospitalario, también hay un requerimiento de hospitalización oportuna, que la damos. La damos en neumología, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, damos ese requerimiento oportuno, ¿no? También hacemos lo que ya lo vengo manifestando, la derivación al paciente, y establecemos ese mecanismo de vinculación, ¿no? Para evitar la pérdida de la atención. También nosotros, a pesar de ser una UNED, nosotros mantenemos el mecanismo de vinculación. De repente nos faltan herramientas tecnológicas para hacerlo por la deficiencia que tenemos de computadoras. Pero a pesar de ello, nosotros hacemos seguimiento a los pacientes. Miramos, llamamos por teléfono, usando nuestros propios teléfonos para poder decir, ¿por qué no vino el paciente a su cita? Reprogramamos a este paciente, porque el vínculo no se puede perder. Y eso es labor de enfermería. O sea, el vínculo con el paciente en estos casos de tuberculosis es muy importante, porque el paciente, una vez que termine el tratamiento, debe continuar consultas post-tratamiento, porque es un seguimiento, una observación que se hace mínimo por 1 año. Y es donde muchas veces el paciente ya termina, el paciente pediátrico termina, y el papá y la mamá no tienen la responsabilidad de hacer ese seguimiento por 1 año. Y es ahí donde nosotros llamamos por teléfono. Porque si bien es cierto, ya la licenciada del centro de salud ya le dio de alta y ya se fue, pero nosotros hacemos esa función. Por otro lado, la descentralización de servicios preventivos para contactos. Bueno, acá hay puntos también por mejorar y puntos que se vienen realizando. Hay vínculos cercanos, el vínculo cercano con el establecimiento de salud, que es importante, el apoyo del agente comunitario, ¿no? Proporcionar apoyos socioeconómicos a las familias afectadas por tuberculosis, y las pruebas de infección de TB descentralizadas muchas veces no son factibles. Es cierto, hay contactos pediátricos, ¿no? que pierden este vínculo con el establecimiento de salud, porque hice el primer contacto cuando el papá, la mamá, el abuelito tuvo tuberculosis, pero después el niño comienza a sentirse mal, comienza de repente allá a dar los primeros síntomas o los signos de la enfermedad, pero ya se rompió el vínculo porque ya no se hizo el seguimiento. ¿A dónde van? Al hospital. Vienen acá al hospital para que reciban una atención por consultorio, pero no tienen CIS. No tienen CIS, por ende no tienen referencia. ¿Y qué conllevó eso? La ruptura del vínculo con el centro de salud. El apoyo de los agentes comunitarios y los actores sociales son muy importantes. Son una fortaleza para todo el personal que trabaja en el primer nivel de atención. Proporcionar el apoyo socioeconómico a las familias afectadas por la tuberculosis. Si bien es cierto, en los centros de salud se dan las canastas, ¿no? Para poder ayudar en la alimentación a estos pacientes, pero no es suficiente, porque no recibes las proteínas necesarias, las vitaminas necesarias, porque no solamente es comer arroz, menestras o los enlatados que te dan. Y las poblaciones que sufren esta enfermedad son los sectores C y D, que viven del día a día, que son ambulantes, que por venir acá a su cita del hospital o del centro de salud pierden 3, 4 horas de trabajo y pierden un ingreso económico. Entonces, esas cosas hacen que genere el abandono del tratamiento. Y sí se ve abandono de tratamientos en niños.
Y eso es por la falta de educación también. Y las pruebas de infección de TB centralizadas, como una de ellas es el PPD. Muchas veces en los centros de salud no todos tienen PPD y nos derivan a nosotros. Entonces, y eso, venir por un PPD, tienes el PPD el día que te voy a aplicar, gastas pasaje para venir a la aplicación y tienes que gastar pasaje para venir a las 72 horas, o sea, después de 3 días. Otra problemática también, que nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista de salud, que tienes que venir y que hay responsables, pero no lo miramos desde el punto de vista socioeconómico. Y bueno, como lo mencioné, involucrar al sector privado, ¿no? Porque muchas veces en las clínicas, dentro de la cobertura de los EPS, no se tiene en cuenta la tuberculosis, porque sabe que lo maneja el MINSA o lo maneja de salud, ¿no? Pero hay pacientes que teniendo EPS, por ende tienen salud, pero quieren ir a atenderse en las clínicas, tienen tuberculosis y no lo saben, porque si bien es cierto, es una enfermedad que lo tenemos de años, pero te dice, pero yo nunca voy a sufrir de eso, solamente tenemos ese estigma, ¿no? Eso solamente lo sufren las personas que pobres, ¿no? Yo no soy pobre, entonces no puedo sufrir eso. La falta de conocimiento, la baja capacidad de diagnóstico, que no lo tiene porque no lo cubre dentro de su carta de diagnósticos, la falta de mecanismos de notificación de pacientes, ¿no? Y eso sería bueno hacer, poder involucrar, poder descentralizarlo, porque quizás los centros de laboratorio no se dan abasto y se podría descentralizar con el sector privado. Entonces, algunas recomendaciones del día a día que se vive, ¿no? O sea, yo sé que mucho personal de salud, muchas enfermeras, médicos, tendrán sus recomendaciones propias, ¿no? Porque una cosa es lo que digan las normativas y otra cosa lo que tú vives in situ el día a día, ¿no? Aumentar los recursos humanos para los servicios de tuberculosis, pero no para estar en el centro de salud dando tratamiento, sino para hacer la captación del sintomático respiratorio, que ha venido de picada, de caída, por la pandemia, ¿no? Debido a la pandemia. Entonces, ¿cuántos tosedores, cuántos pacientes se habrá perdido en el 2020, en el 2021? Y ahora recién, después de casi 2 años, vemos consecuencias o el impacto en esta enfermedad. Brindar la capacitación, el apoyo y la tutoría al personal de atención primaria, formarlos, ¿no? Para que tengan competencias clínicas de poder discernir, ¿no? Ampliar el acceso a nuevas modalidades de diagnóstico y tratamientos, proporcionar la atención centrada en la familia. Hay que ver al paciente como un ser holístico, porque no solamente es hacerle el diagnóstico, darle tratamiento, sino ver el impacto socioeconómico que tienen y psicológico, ¿no? Porque cuando hay niños hospitalizados acá, los adolescentes son los que sufren más, porque tienen un desapego de su familia, de sus amigos, de su vida que tenían antes, ¿no? La descentralización de atención de otros servicios para el diagnóstico y control de la tuberculosis también, porque, por ejemplo, acá en la institución, y me imagino que en toda institución también existe la problemática de que los niños con TBC multisistémica tienen que ir a hacer interconsultas a otros servicios, traumatología, gastro, neuro, dermato, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que por el tiempo que tiene la validación del CIF, ese niño tiene que regresar, esa madre tiene que regresar otra vez para poder sacar la cita, le dan después de 3 meses, y eso es un impacto al bolsillo del paciente. Entonces, hay cosas por mejorar, se deben crear otros mecanismos, no solamente viendo la parte clínica, sino viendo la parte socioeconómica, psicológica,
que tiene esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Bien, licenciada, le voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. Nos dicen por chat, buenas tardes. Como Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, ¿el programa de TBC cuenta con personal de salud adecuado? Sí, nosotras, bueno, en la institución, en la estrategia de tuberculosis, existe personal médico que son neumólogos pediatras con años de experiencia, y el personal de enfermería también. Nosotros siempre estamos a la vanguardia de los últimos diagnósticos, de la última norma técnica que ha salido hace poco, el 25 de marzo, y tenemos que estar capacitados para poder brindar una buena atención. Y también nosotros también somos muchas veces educadores de los centros de salud. Nos preguntan, nos consultan y nosotros estamos gustosos de hacerlo por el bien de la población. Bien, licenciada. Nos llega otra pregunta. Para recibir tratamiento por tuberculosis, ¿es indispensable tener CIS? O sea, lo que pasa es que es por el diagnóstico, porque tienes que hacerte la radiografía de tórax, tienes que hacerte los exámenes de laboratorio, y si el paciente no tiene los medios, tiene que tener CIS. Porque para que tú recibas un tratamiento, tiene que haber un diagnóstico. Y para ver un diagnóstico, tiene que haber exámenes. Que requieren para poder cumplir los criterios y para poder diagnosticar la enfermedad. Bien, licenciada. ¿Y si les envían con diagnóstico? Si se les envía con diagnóstico a la institución, Sí. tiene que tener referencia. La referencia es del centro de salud a su hospital, Hipólito Unanue, Cayetano, al que pertenezca, y ese hospital lo refiere para acá, para el instituto. Sí, bien, licenciada, pero si el diagnóstico lo hicieron en una clínica. Si el diagnóstico lo hicieron en una clínica, ese paciente tiene EPS, por ende tiene salud. Lo que nosotros hacemos, no negamos la atención a nadie, porque no se niega la atención, pero sí ese paciente tendría que pagar sus exámenes, más no la atención. En el programa la atención no se paga, es gratuita. Qué bien, bien, licenciada, bien. Nos pregunta, ¿si hacen barrido en los colegios de zonas vulnerables para detectar tuberculosis? ¿Ha organizado estas el MINSA? Sí, sí lo organiza, porque el rol que juega la comunidad y las enfermeras, el equipo multidisciplinario de los centros de salud, no solamente se abarca en la parte clínica, sino en la parte promocional, ¿no? Y eso, un lugar muy rico para hacerlo es en las escuelas. Sí se hace captación sintomático-respiratorio, y también PPD, aplicación de PPD. Pero como digo, por la pandemia, estas actividades se vieron interrumpidas. Bien, licenciada. Los medios de transporte público se considera que son fuentes de contagio. ¿MINSA tiene algún convenio o hace un programa de educación preventivo promocional en coordinación con el Ministerio de Transportes? Ha habido campañas en lo que es propagandas de aperturar las ventanas, ¿no? Porque todos sabemos que el transporte público vamos hacinados y sí es un medio de transporte, la bacteria, ¿no? Pero ya no hemos visto más difusión de esta campaña. A que sería bueno retomarla, ¿verdad? Claro, pero también, o sea, sería bueno retomarla no solamente haciendo la propaganda, sino de repente sancionando si ese medio de transporte no tiene las ventanas abiertas. Eso es algo que no se ha visto, que debería, porque nuestro
país es un país endémico de tuberculosis, ¿no? Sí, precisamente por eso, licenciada. Bien, licenciada, ya no tenemos más preguntas. Gracias por la presentación. Felicitaciones por su excelente exposición en bien de la comunidad. Por favor, sus recomendaciones finales a quienes le están siguiendo el día de hoy. Bueno, a la comunidad y a los profesionales de la salud, no bajemos la guardia de esta enfermedad, que cualquier persona lo puede tener hasta nosotros mismos, por eso es que hay que usar adecuadamente nuestra mascarilla N95 cuando estamos expuestos con pacientes con tuberculosis, los medios de bioseguridad de nosotros es muy importante, y a la comunidad tratar de educarnos. Cuando una persona de salud te da un volante de tuberculosis, leerlo, para poder de repente nosotros mismos identificar en casa si alguien tose, si alguien tiene sudoración, si alguien baja de peso, y saber cuáles son esos síntomas claves y básicos en tuberculosis, ¿no? Y poder acudir a nuestro centro de salud para hacer lo que es la baciloscopía, ¿no? Que es muy importante. Entonces, yo quiero pedir a la comunidad que no bajemos la guardia. Esta enfermedad nos ha desterrado de nuestro país por múltiples motivos, pero hay que tener en cuenta que detrás de un adulto enfermo puede existir un niño también enfermo. Muchas gracias. Muy bien, licenciada. Gracias a usted. A los participantes que nos están visualizando les agradecemos y recordamos, este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden visualizarlo cuando ustedes deseen. Gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos.